Vamos a continuar con el tema de motivación. Hemos empezado un poquito el anterior viernes. Si nos acordamos, les he mandado esta imagen. ¿Se acuerdan? La pirámide de necesidades de Maslow. ¿Cuál era la tarea para hoy día? Tenían que reflexionar. Si en nuestro país se cumplen esas necesidades fisiológicas de seguridad, pertenencia, estima y ser. Primero, lo que les sugiero es que analicemos en nosotros. ¿En nosotros se cumple toda la pirámide? Si no se cumple, ¿qué nos falta y por qué será? Espero sus participaciones. Evelyn, te escuchamos. Lice, en mi caso, me parece que sí se cumple en un 90%, menos lo que es en la parte de estima. Si en la estima solo son adornos y perfumes, eso no puede ser en su totalidad, viendo que en mi familia, más que todo mi mamá, no es tanto de utilizar perfumes y así, y yo no mucho, claro, de tener tengo, pero no lo uso seguido, o para mí no es bien importante eso. Y de acuerdo a las otras partes, sí tengo alimento, tengo agua, un lugar donde dormir, tengo cosas para vestirme, también tengo una vivienda, mis papás tienen trabajo y, a ver, en pertenencia, estoy con mi familia, tengo amigos, amigas, y eso, Lisa, y también hay educación y valores, ¿no? Por parte de mi familia, sí, sí se podría decir que sí se cumple, pero no en un 100%. Ya, muy bien. Ahora, fíjate, alimentos, agua, aire está perfecto, ¿no ve? Vivienda, ¿tienes seguro médico? No, Lice, no tengo seguro médico. Entonces, esa partecita, por ejemplo, si no tienes seguro médico, entonces lo ideal es que ahorres algo de dinero por si hubiera alguna contingencia. Por lo menos el 16%. ¿Trabajas? Actualmente no, Lice. Ya. Para que se cumpla la parte de seguridad, tendrías que tener un trabajo. ¿Listo? Idealmente ganar el mínimo nacional por lo menos, digamos, para que aunque sea puedas tratar de rentar un cuartito, algo así, ¿no? No estás haciendo tu aporte a las AFPs. No, ¿Tienes 21 años? sí, Lice. Ya puedes hacer tu aporte voluntario a las AFPs. Yo te sugiero que ya nomás averigües y hagas el trámite para que ya puedas hacer tus aportes y tengas tu jubilación. ¿Ya? De acuerdo, Lice. ¿Tus papás están haciendo los aportes o se han jubilado? No, mis papás tampoco hacen los aportes. Más o menos, ¿qué edad tienen? Ellos tienen 45, 47. Ya, te sugiero que les sugieras que averigüen si pueden todavía hacer los aportes o ya es muy tarde. Tal vez podrían hacer el aporte voluntario. Generalmente es por lo menos unos 15 años de aportes y entonces ya tienes tu jubilación. Pero mientras más años tengas de aportes, más dinero ahorradito para tu jubilación. Entonces, Ya, fíjense que eso ayuda. Ahora, por ejemplo, esto de estima, perfumes, adornos,
se refiere a que tú un poco te mimes, ¿no? O sea, digamos, si te gusta comer algo especial, digamos, te gusta el chairo, por lo menos una vez al mes comas lo que te gusta, te consigas la ropa que te gusta, alguna joyita, alguna fantasía, alguna villa. A eso se refiere la parte de estima, ¿ya? Después, el autodesarrollo. ¿Hasta qué punto quieres llegar en educación? ¿Quieres llegar a técnico superior, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado? Los valores, como tú dices, está perfecto. Te los han dado en casa y tú los has asimilado. Entonces, hay muchos valores que nos pueden dar en casa, pero depende de cada uno de nosotros si los asimilamos, los ponemos en práctica o no. Me estoy acordando de una paciente que me dijo, mi nieta ha sido la mejor en un taller sobre prevención de los embarazos precoces, pero ahora a sus 16 años está embarazada. Entonces, no ha servido mucho que haya sido la mejor en el taller, porque si bien ha practicado y demás, pero no ha asimilado, no ha interiorizado en ella, supuestamente, eso que le han enseñado, ¿no? Entonces, prevenir los embarazos precoces, no ha prevenido su embarazo y entonces ya estaba embarazada y la abuelita llorando, no sabía qué hacer. Entonces, fíjense, nos dan valores en casa, también nos dan valores en el colegio. Por ejemplo, la puntualidad, responsabilidad. Teóricamente, muchos valores se van replicando igual en la universidad. O sea, si eres puntual, haces tus tareas, participas, estudias, entonces das exámenes buenos, entonces vas a tener notas buenas o tal vez inclusive perfectas. Se te dan valores. Sin embargo, depende de ti como persona en particular si los tomas en cuenta, los asimilas, los practicas o no. Bien, ¿quién más? Por lo menos dos personas que nos digan si se cumple o no la pirámide de necesidades según Maslow. Alejandro, ¿estás? Sí, Licen, aquí estoy. Bien. ¿Qué piensas? ¿Se cumple o no se cumple en tu caso la pirámide de necesidades de Maslow? Sí, yo pienso que sí se cumple, Licen, porque, por ejemplo, en la base que dice necesidades fisiológicas, siempre trato de, de hacer que eso esté bien. Por ejemplo, alimentos, agua, aire, vestimenta, obviamente no me falta, pero, por ejemplo, a veces no duermo muy bien. Ujú. eh, por distraerme con alguna u otra cosa. Entonces trato de dormir mejor porque sé que si no hago eso, ya todo se va desvirtuando, ¿no? Poco a poco. Entonces, sí trato de aplicar de la misma manera que señala Maslow. En el caso de seguridad, igual eh, cumplo con todo lo que dice ahí. En pertenencia también. Y en estima y ser también, pienso que cumplo la mayoría de las características. ¿Ya? ¿Tienes seguro médico? Sí, Muy bien. ¿Estás aportando a las FPs? no, pero estaba pensando justamente hace un tiempo en hacer eso. Ya. Te sugiero que averigües. ¿Ya? Bien. A ver, el dormir. ¿Cuántas horas deberías dormir? Yo creo que por lo menos 6, porque con esa cantidad de horas estoy bien. Si duermo un poco más, me siento a veces un poco más cansado y si duermo menos de 6 horas también, me siento un poco agotado. O sea, con 6 horas te sientes tranquilo. Sí, Es interesante.
Porque de acuerdo a tu edad, ¿cuántos años tienes? 24. Ya. Lo ideal sería entre 7 y 8, teóricamente. 6 y un poco menos ya es para los adultos mayores, digamos, ¿no? O sea, estás un poco sobreexigiendo a tu organismo. Y tal vez lo que falta es acostumbrarte. Tal vez en vacaciones puedas acostumbrarte a esas 7 u 8 horas y entonces vas a estar más tranquilo. Sí, Lick, yo creo que es cuestión de eso, de más que todo de costumbre, porque en estos últimos meses he estado durmiendo así. Antes dormía 7 u 8 horas y me sentía bien. Ahora duermo esa cantidad y extrañamente me siento un poco más agotado, pero yo pienso que es cuestión de costumbre. Es cuestión. Lo puedes practicar. Lo puedes practicar. Y a nivel general, si estamos cerca de ser adultos mayores, entonces puede bajar 6 horas, 5 horas y me siento súper bien, ¿no? Alguna vez he tenido alguna paciente adulto mayor y dice, solo duermo 5 o 4 horas. Pero ¿cuántos años tiene usted? 82. Está bien. ¿O se siente cansada? No. Entonces, no hay problema. Pero si tienes menos edad, habrá que ver por qué duermes tan poquito. O sea, yo he tenido una docente que es ahorita doctora en psicología, que dormía siempre 4 horas, pero ella tiene problemas del corazón, es operada y demás, y por eso duerme tan poquito y se siente feliz como lombriz, ¿no? Pero son casos aislados. Bien. ¿Alguien más que desea opinar? Si se cumple o no en su vida la pirámide de necesidades de Maslow. Auromar, ¿estás? Berta, Lick, estoy aquí. No, ya, de mi celular está medio mal. Sí, Va a Liz, estoy disculpar. aquí. ya, las dos, una por una. ¿Cuál quiere empezar? Si se cumple, Yo, ya, te escuchamos. ¿Se cumple o no se cumple? más o menos, Lick. A ver, te escuchamos. O sea, para mí, en mi caso, ¿no? La pirámide va bien hasta pertenencia, sí. De ahí a como que no cumple porque póngale que ahora más que, o sea, estar viendo las actividades fisiológicas, seguridad y demás, la gente, o sea, es como que la vida se está volviendo un poco más complicada, si se da cuenta. Entonces, en vez de que, o sea, las necesidades fisiológicas yo siento que deberían ir antes de las necesidades de seguridad. No sé si están de acuerdo todos o no, pero yo Ya, pienso, digamos, en ese o sea, sentido. esta pirámide empieza desde aquí abajo, desde las fisiológicas y se va ascendiendo. Es tal cual tú dices, es lo primero las necesidades fisiológicas. Ah, entonces está súper. Entonces, pero lo que sí pienso es que debería venir la autoestima más abajo. O sea, debería estar al lado de, o sea, debería bajar entonces más, porque una persona sin autoestima y sin, no sé, sin ser algo es nada. O sea, son personas que, digamos, quedan con un hueco, con un vacío, digamos, ¿no? Entonces no proyectan un buen futuro para su misma sociedad. Porque ¿de qué les sirve tener alimento, agua, aire, vivienda, seguro médico, trabajo, jubilación? Si están, o sea, hasta ahí en el punto de la autoestima. Para mí la autoestima es algo muy fundamental dentro Ujú. de la vida de las personas y por eso yo pensé que la pirámide empezaba de ahí, ¿no? Entonces yo le dije, ah, bueno, está bien, pero entonces no estoy muy de acuerdo. Ya, está interesante tu observación. Es razonable. Bien. Sí, Berta, te escuchamos. Bueno, en mi opinión, bueno, en mi caso, ¿no? Me falta dos cosas de esa pirámide. Ya, Es que
estoy descuidando el ser por querer asegurar la seguridad. Pero en mi caso yo pienso que está bien la pirámide, porque mira que lo más importante es tener apoyo de la familia. Para tener tu autoestima tienes que tener apoyo de la familia, de los amigos o de alguien. Interesante lo que dices. Como que el otro fuera tu reflejo o tu apoyo. Sí, porque mira, lo que avanzamos al principio era de psicología, ¿no? Y la familia era la base del comportamiento a lo futuro. O sea, era los primeros, los primeros maestros, kinder, pre-kinder, eso era la base. Y a eso se refiere pertenencias, que tienes que tener tu base para tener tu autoestima. Y para tener un pensamiento bueno y poder formar el ser, tienes que tener tu base. Por eso está la pertenencia abajo. Porque para eso, para poder formar una base, tienes que tener familia, apoyo. Si no tienes esos apoyos, obviamente tu base va a estar débil, no va a estar bien construida. Y por más que tengas autoestima, puede caer en cualquier momento. Ya, interesante lo que dices. Bien, entonces tú dices, un poco estás descuidando lo que es la educación por ver esto de la seguridad, ¿sí? En mi caso, en mi caso sí. Ya, a veces pasa. Interesante, pero lo ideal es que puedas equilibrar llegado el momento. Intento, Lice. O sea, por ejemplo, si digamos tienes problemas económicos, podrías, digamos, hablar con dirección de carreras, qué opciones de becas hay. Ya lo hice. Entonces, esas cositas podemos ver, o sea, todos podemos llegar a tener problemas. Y si se fijan, en nuestro país está realmente un problemón con la Ahí escasez sí de estamos. alimentos y demás. Todo lo que se está viviendo, entonces, hace, como lo dijeron antes, que muchos pensemos primero en la seguridad. A ver, la comida, las partes fisiológicas también, ¿no? ¿Algo más que desees compartir? No, por lo pronto solo eso que, bueno, por mi parte era eso que me faltaba y por mi opinión es que yo pienso que está bien, porque la base siempre es esa. Ya, muy bien. Fíjense, lo ideal es que esta pirámide se cumpla a cabalidad, pero por lo general esto llega entre los 30 a 40 años generalmente de la persona, ¿no? O sea, cuando ya teóricamente tiene un trabajo estable, ha llegado a un nivel de educación, ¿no? O sea, tiene sus valores establecidos, muchas veces ha formado su familia o ha decidido vivir solo, pero suele estar consolidado ya estando, puede ser en una vivienda propia o puede ser en una vivienda alquilada o en anticrético. Si tiene un trabajo más o menos estable, entonces está aportando para su jubilación. Suele tener seguro médico y si no lo tiene, pues lo ideal, como les decía, es que un porcentaje de tu sueldo lo ahorres por si hubiera cualquier contingencia, especialmente en esta época que hay lo que es el coronavirus, la viruela del mono y ese tipo de situaciones. Pero además, desde el 2020, no sé si se han dado cuenta, han subido nuestros gastos. Gastamos mucho más en lavandina, en alcohol en gel, en barbijos, en cosas de limpieza. Entonces, inclusive muchas personas ya no reciclan las bolsas, dicen, tiene coronavirus, tengo que botar, ¿no? Gastamos en desinfectantes, mucho más que antes, en alcohol en gel. Entonces, fíjense, tal vez inclusive pagamos mucho más del agua, porque la usamos más que antes. Si tenemos lavadora, tal vez la usamos más que antes. Entonces, fíjense cómo va cambiando la realidad. Ahora, es cierto que nuestra autoestima, pues en realidad debería trabajarse la autoestima de la persona, inclusive desde antes del nacimiento. No se olviden, no es lo mismo que seamos hijos deseados, planificados,
a que seamos producto de una violación, por ejemplo. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo de que haya sido alguien deseado, planificado, a que sea un embarazo sorpresivo, por ejemplo. Si digamos, tú eres el resultado de una relación prematrimonial y luego tus papás han tenido que casarse apresuradamente. No es lo mismo que tal vez tu siguiente hermano, el segundo hijo, que ya ha estado dentro del matrimonio, digamos. Entonces, las actitudes de la mamá, del papá, del entorno familiar, de los amigos, pareja y demás, son diferentes, fíjense, antes del embarazo. Entonces, inclusive el amor propio se va desarrollando, o sea, cómo el feto se siente querido o despreciado antes de nacer. Es bien interesante. Entonces, fíjense, lo ideal es que nuestros padres, sus amigos y la familia, pues realmente añoren, amen a ese bebé incluso antes de nacer. Entonces ese bebé se va a sentir querido, va a ir desarrollando un amor propio. Pero si se siente despreciado, e incluso hay personas que tratan de hacer abortos y han sido abortos practicados inadecuadamente, entonces nacen con falencias los bebés y demás, es todo un problema. Peor si se enteran que sus padres han tratado de abortar, su mamá ha tratado de abortar y demás, entonces fíjense cómo está la autoestima de esa persona. Si te enteras que ha sido producto de una violación, inclusive hay que saber cómo decirle a la persona que es adoptada, por ejemplo. A veces no sabemos, no le decimos si se entera por casualidad. Yo he tenido una alumna en la Universidad para la Tercera Edad que su autoestima estaba mellada porque por casualidad se enteró que es adoptada. Y no perdonaba a sus padres que la habían abandonado, pero no sabían por qué la habían abandonado. Son los malos, no me quieren, me han abandonado, me han despreciado, ¿no? Y realmente su autoestima estaba mellada del estudiante. Entonces, son situaciones que hay que trabajar. Acá en la pirámide de Maslow están perfumes, adornos, o sea, cómo mimas un poquito a tu cuerpo. Es cierto, como dijo una de ustedes, no es necesario. No es necesario tanto perfume, tanto adorno, pero a veces nos antojamos de algo, comer algo, comprar alguna ropita, hacer algún viaje, salir de paseo, entra en lo que es autoestima, ya, el amor propio. O digamos, las chicas usar alguna marca específica de cosmético, ir a la peluquería y demás, ¿no? Entonces ahí está nuestra autoestima también. Es algo que, ya les digo, se trabaja en la familia desde antes del nacimiento. Luego naces y cómo te tratan, con cariño, con desprecio. Muchas veces cuando los papás son muy jovencitos, te ven como un juguete o te ven como un estorbo porque quieren seguir haciendo sus actividades juveniles. Pero también, si digamos tus papás son muy mayores, o sea, si te han tenido después de los 40, que se puede también, puede haber el choque generacional también, ¿no? Entonces son situaciones que hay que trabajarlas. Y les digo a todas y todos, para que se cumpla la necesidad de seguridad, tienes que vivir en una, ya sea propio o en anticrético o alquiler. Idealmente, ya les digo, o tienes seguro médico o siempre reservas algo de dinero por si hubiera alguna emergencia. Tienes que tener un trabajo para que se cumpla y tienes que estar aportando para tu jubilación. Entonces sí, se cumple esta parte de seguridad. ¿Ya? El autodesarrollo. ¿Hasta qué nivel de educación tú quieres llegar? Gabriela, te escuchamos. Lisa, tengo una pregunta. La fe, la religión, ¿en qué parte entraría? ¿En el ser? En el ser, porque están los valores.
Puede ser que tus papás sean católicos, no necesariamente tú también lo vas a hacer. Daisy, te escuchamos. Licenciada, no sería, para mí la verdad que a mí no se cumple aún, como usted dice, ya uno teniendo una independencia. Para mí sería primero fisiológicas, pertenencia, autoestima, pertenencias y recién seguridad. Porque nos podemos, yo soy mamá de 2 hijos, los tuve muy joven a mis hijos y la verdad los disfruto ahora más, ahora hago cosas que hubiera hecho tal vez en ese entonces, pero ahora lo hago con más libertad, como salir a comer, salir de viaje, salir a boliches, o sea, lo hago con más libertad. Para mí, por eso primero iría a lo que es fisiológica, autoestima, pertenencias y después seguridad. Ya, muy bien. Acepto tu observación, porque también Maslow es un autor antiguo, pero nos ayuda a tener una idea. Ahora, por ejemplo, si bien la autoestima se la trabaja desde antes del nacimiento, pero no todo el tiempo podemos comprarnos algunos gustitos, ¿no? Entonces a eso se refería Maslow, algunos gustitos, algún libro especial, digamos, de tu carrera. No sé cómo será la carrera de ustedes, pero en psicología muchos libros cuestan hasta 600, 800 bolivianos, es bastante carito. Entonces, algunas pruebas psicológicas cuestan 2.700 bolivianos, digamos, algunas pruebas psicológicas para aplicar a niños. Entonces, depende, hay que ver. Y como les decía, en esto del ser, el autodesarrollo, es hasta qué nivel educativo tú quieres utilizar. Por ejemplo, yo conozco un ingeniero electrónico que, aparte de ser ingeniero electrónico, ha hecho 3 maestrías, pero le falta defender, no, 4 maestrías, pero le falta defender la tesis de una maestría. Ha estudiado 2 doctorados, que le falta hacer su tesis de ambos doctorados, y se está animando a un 3er doctorado. Está cerca de tener los 50 años, pero a nivel de educación, cuando yo hablo con este ingeniero, como que no está satisfecho. Y un poco ya se está desorganizando, porque dejar tu estudio inconcluso no tiene mucho sentido. Entonces, se tiene que organizar mejor. Tiene su esposa, sus hijos y demás, pero tiene que ir organizándose mejor. A nivel de autoestima, para él sus gustitos es jugar Pokémon Go, ser Pokémonero, una vez al mes hacer su parrillada de Pokémoneros y demás. Entonces, tal vez él siente que así está cómodo, ¿no? Pero habrá que ver. Ahora yo les pregunto, ¿qué haces tú para que tu entorno, que empieza por la familia, amigos, pareja, tu barrio, en tu entorno se cumplan estas necesidades? Y te pregunto, ¿en Bolivia se cumplen en todos nosotros estas necesidades? Daisy, te escuchamos. Licenciada, yo creo que en cuanto a familia, sí, por lo menos en mi familia se hace una vez al mes las reuniones familiares. Uno de los hermanos, primos o a quien le toque cocinar, cocina y nos reunimos todos. Eso fue algo que mi abuela nos dejó como herencia, yo creo, que el reunirnos, el siempre estar con los primos, primas, tíos, conocer a todos. En cuanto a la comunidad, sería cumplir si también fuéramos cooperativos con nuestra comunidad, con nuestro barrio, zona, donde estemos, si fuéramos cooperativos. Pero hay gente que realmente no lo es o realmente no sé si lo quiere tiempo o no lo quiere más. Ya. ¿Tú te sientes cooperativa con tu barrio? Un poquito. ¿En qué sentido colaboras? Dándole comida a los animalitos, por lo menos siempre poniendo un poco de agua, llevando a los animalitos de la calle al veterinario. No sé, hay señoras ahí también en mi zona que he visto que sí, dicen, sí, hay que llevarlo, haremos por favor una cooperación. Para mí eso es una manera de ayudar, de comunicarnos incluso en la misma zona, donde yo he vivido, porque yo vivo en alquiler, donde yo he vivido siempre me ha gustado que por lo menos tengan, mediante los animalitos, unirnos. Ya, muy bien, interesante lo que dices. Entonces, de alguna manera tú tratas de colaborar.
Excelente. El resto, yo vivo en un edificio y en una de las vecinas realmente he visto la colaboración, o sea, a nivel de barrio, digamos, ¿no? La vecina del piso 12 me dice, Sonia, seguramente muchos del edificio no tienen plata para comida. ¿Se acuerdan, no? El encierro que hemos tenido el 2020. Entonces, ¿qué ha hecho? Bien amorosa la vecina, ha agarrado y a todos nos ha regalado un poquito de arroz, un poco de azúcar, fideo, harina. Entonces, eso ha repartido y a 15 familias ha dado. Entonces, ahí veo cómo ella se ha preocupado por la comunidad, por nuestros vecinos, por nosotros como vecinos. Luego ella se ha preocupado y ahí yo le decía, pucha, qué barbaridad, yo debería ser como tú, también me debería preocupar por los vecinos. Ella inclusive ha hecho una tarjeta de Navidad que nos ha repartido a toditos, que tiene números de emergencia. Entonces, por ejemplo, en esa época le dije, pon mi número de WhatsApp, por si es un edificio de personas adultas mayores, por si alguno entra en depresión, en crisis, que me llame. Entonces, poníamos el 110, así, y demás, ¿no? Entonces, ahora que lo pienso, un poquito ayudado en eso, digamos, en hacer números de emergencia con ella. Entonces, nos ha dado una tarjeta que en realidad es como una revistita. Tiene hartas actividades, porque según ella, en este encierro, pues la gente se desespera porque no sabe qué hacer. Al principio limpia su casa, la hace brillar y después no sabe qué más hacer. Entonces ella nos decía, para que tengan que hacer, nos ha dado lecturas, hemos aportado entre todos los vecinos haciendo poesías, cuentitos, ella ha puesto, por ejemplo, un laberinto para quien se anime a resolver y demás. Entonces, de alguna manera, ella estaba, por ejemplo, trabajando. Y como nosotros hemos aportado con poesías y cositas que hemos escrito cada uno de los del edificio, entonces de alguna manera hemos aportado para amenizar un poco lo que era el encierro del 2020. Entonces, fíjense qué importante es que tú vayas aportando para que se vaya cumpliendo, digamos, ciertas necesidades. Y entonces, por ejemplo, la vecina del piso 12 nos ha ayudado a cumplir la necesidad de alimentación, por ejemplo. Ya no era un poco más elástico el pago, por ejemplo, del mantenimiento del edificio. O sea, ya no nos torturaba portería con que sí o sí puntualmente teníamos que pagar. Ya no era tanto así el 2020. Si hacemos memoria, inclusive con el gobierno de transición, muchos ya no hemos tenido la necesidad de pagar la luz cuando el consumo era mínimo. Creo que el gas domiciliario también era así. Entonces, fíjense, nos han ayudado también de alguna manera. Les vuelvo a preguntar, ¿tú has ayudado de alguna manera para que tu entorno, tu sociedad cumpla estas necesidades? Ana, te escuchamos. Buenos días, licenciada. Buen día. Bueno, yo en mi comunidad, bueno, donde yo vivo no es un lugar muy poblado, es como un pequeño valle donde hay hoteles y solamente pocas familias. Y hay un lugar un poco más allá que es Uni, donde ahí es un poco poblado y tiene su respectiva plaza, su cancha y su colegio. Y yo estoy en una sociedad que es la Sociedad San José, donde ayuda a todo niño que sufre algún maltrato físico, psicológico, contra la violencia, a niño, joven y adulto. Muy bien. ¿Y qué fue cuál fue mi aporte?
con esa sociedad nosotros vamos a pintar, arreglar a las plazas. Y, y dijo, todavía tenemos material, ¿a dónde podemos ir con la sociedad? Y yo le sugerí, le dije, en mi zona, en mi comunidad tenemos muchas carencias. Por ejemplo, con la luminaria, solamente hay lugares concentrados como paradas. Y también hay que hacer algunos arreglos en el parque y en la plaza. Y me dice, perfecto, vamos. Y fuimos con todos los licenciados que están a cargo de ahí, y llevamos pintura. Y, y fue lindo ver cómo es que de una idea o una sugerencia se iba haciendo realidad. Porque yo le dije que si podíamos hacer y me dijo, bueno, vamos a ir, vamos a organizar. Y tú invitas a todos los niños para que vengan ese día y nos ayuden a pintar la plaza. Y yo con mamá fui puerta en puerta para que le diga, hola tía, tenemos esta actividad, no sé si le puede traer a Juanito o a Juanita para que venga a ayudarnos, así. Y los niños felices, porque la plaza en este momento se encuentra ya en un buen estado, porque tampoco aquí arriba no sube, digamos, como que recogedores de basura y tampoco hay contenedores de basura. No había para entonces. Y entonces esa sociedad nos ayudó a poner los contenedores de basura. Vinieron los de junta de vecinos, los dirigentes, el subalcalde de Palca, pintamos el colegio. Y fue una actividad muy bonita porque había niños que yo ni conozco. Normalmente yo solamente saludo buen día y no tengo como que el placer de conversar con cada familia que hay acá. Y los niños así como que yo voy a pintar esto, yo quiero pintar las niñitas como que una flor, yo quiero pintar una mariposa. Los niñitos decían, ¿y si podemos hacer una avenida así que muestre cómo es la avenida de aquí de la comunidad? Aquí hay caballos así. Entonces yo voy a dibujar un caballito. Y era muy bonito porque los contenedores de basura como eran de metal, como son de metal, vinieron los de la junta y dijeron, vamos a hacer traigan a todos sus hijos, vamos a inaugurar. Si más no me equivoco, vino también la red Bolivisión a ver cómo quedó esta comunidad, porque como es un poco lejana la ciudad, eh, pues tiene muchas carencias y como le digo, fue una muy bonita actividad poder conocer. Ahora ya no comparto mucho ya que trabajo casa, casa, universidad, universidad, casa. Y para entonces fue muy bonito, licenciado. Te felicito, realmente los felicito que estén así haciendo obra para que se vaya cumpliendo poco a poco, ¿no? Entonces, en tu caso, en el barrio has hecho una obra y es una maravilla poder. Justamente me estaba acordando el anteaño pasado, una amiga que nos hacía rezar en las noches, nos dice, llevaremos ropa a un asilo. Entonces, nuestra actividad era recolectar ropa. Hemos recolectado ropa, se ha reunido en la casa de esta amiga y luego ella con un amigo han llevado al asilo, ¿no? Y listo. Entonces, hemos ido ya, digamos, para la comunidad, ¿no? Haciendo obra. Ahora, por ejemplo, por acá está la gota de leche. Antes eran mis caseros, cuando podía les dejaba juguetitos y demás en un torno que había, ¿no? Entonces, siempre que puedas, trata de ayudar al otro. Por ejemplo, los zapateros tienen su periódico que te ofrecen en la calle. Si te parece bien, compras y ya los estás ayudando. Venden unas agendas medio caras, pero a pesar de que son caras, cada agenda que tú compres, pues les estás ayudando a ellos. Te venden también CDs, no me acuerdo el precio de los CDs, pero cada cosa que compras, pues les ayudas a ellos. Entonces, incluso si tú compras el periódico, le ayudas al periodiquero, ¿no? Entonces, todo lo nacional. ¿Deseas decir algo, Daisy?
Ya, entonces, fíjense, es importante no olvidarnos esto. Y es cierto, cuando damos ideas, se siente maravilloso cuando inmediatamente las ponen en práctica. O cuando llegado el momento las ponen en práctica. Por ejemplo, yo les decía, el 2003 en el edificio donde vivo hubo una emergencia. Había un restaurante en Mesanime y en el piso 1 se incendió la manguera de la garrafa. Me estoy acordando del 2013. Vinieron los bomberos, arreglaron todo y demás. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me enseñaron que si usas garrafa, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es abrir la garrafa y luego recién la perilla del gas para prender la cocina. Y el rato de apagar, primero tienes que cerrar la garrafa, esperar que no haya la llama y luego recién cierras la perilla del gas. Y la sugerencia es que todos los años o cada 2 años cambies la manguera del gas. Hay algunas buenas que duran 5 años, pero no mucha gente compra esas porque son más caras, ¿no? Entonces, y hay que también tener cuidado cuando tienes gas domiciliario, porque igual hay la manguera del gas, ¿no? Entonces, siempre estar al tanto de que no hayan fugas de gas, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, yo averigüé esa vez de que, por ejemplo, si alguno de ustedes vive en edificio, podemos tener un simulacro de incendio patrocinado por los bomberos gratis. Simplemente tienes que comunicarte con el presidente de copropietarios que se ponga de acuerdo con todos los vecinos y entonces luego se comunican con bomberos y un día X a una hora X se hace el simulacro de incendios. Y entonces los bomberos te dicen todas las falencias que tienes y todas las cosas buenas que tiene ese edificio. Entonces en las cosas buenas te felicitan los bomberos y en las falencias pues te sugieren cambios. Entonces, averiguando eso, yo les dije en la universidad, a mi directora de carrera y demás, 1 año, ya se han ido pasando los años, hasta que unos años antes del coronavirus, antes del 2020, se hizo el simulacro de incendios en la universidad, gratis. Una maravilla, yo ese rato no saben cómo me he sentido de bien, pues yo ya, me han hecho caso a mi sugerencia, como que la gota de agua labra la piedra, ¿no? Entonces hayan visto, nos han dado recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué nos han dicho? Los docentes, muchos docentes nos han dicho, ¿cuál ha sido su error? Han permitido que los estudiantes saquen sus cosas. Y mientras están guardando sus cosas y demás, se incendia más rápido la universidad. Si hay un incendio, tienes que salir. Y ya está. Si es que tienes lo más urgente a mano, eso sacas, pero lo demás no, porque cada segundo que pasa puedes morir más rápido, no solamente por el fuego, sino por el humo. Entonces, e incluso me acuerdo que tenía una estudiante en esta materia que estaba con muletas, con su pie recién operado, con tornillos y demás. Entonces ella agarró y dejó que todos bajen y al final bajó ella conmigo las gradas. Y el de bomberos dice, a la primera que deberían haber hecho salir es a ella que estaba discapacitada. Me dio miedo decirles a los estudiantes, cárguenla porque por ahí la hacían caer y demás. Pero en realidad los bomberos nos dijeron lo correcto es cuando hay alguien discapacitado, es la primera persona que tiene que salir. Los discapacitados, adultos mayores, y tienen que salir en orden. Entonces, son situaciones, muchas veces en los colegios también se suele hacer este simulacro de incendio. Entonces, mientras la comunidad o alguien se preocupa de que haya este simulacro, por ejemplo, entonces estás luchando para que se cumpla esta pirámide de necesidades, porque ya les digo, en el colegio, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajaba, no había sido correcto el botiquín de primeros auxilios. Ahora que me acuerdo, entonces los bomberos regalaron al colegio donde yo trabajaba un botiquín de primeros auxilios. Regalaron señalética, por ejemplo, flechas y demás. Si hubiera un incendio, tenemos siempre que conservar la derecha, por ejemplo, para subir, para bajar las gradas. No usar el ascensor.
Donde yo vivo, por ejemplo, hay vecinos que su piso lo han vuelto como un jardín. Ahora, si hay un incendio o alguna de esas cosas, imagínense bajar pateando las plantas y demás. No quiere decir que no tengamos que tener plantas, pero deberíamos ser más discretos en la cantidad de plantas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cositas, pero que nos dirían los bomberos si hubiera acá un simulacro de incendios. Entonces, fíjense, hay cosas que en muchos lugares debería haber, por ejemplo, la salida de emergencia, gradas de emergencia y demás. Entonces, si no hay, los bomberos van a recomendar. Y me estoy acordando, a raíz de eso, nos dieron una capacitación sobre el botiquín de primeros auxilios que todos deberíamos tener en la casa. Yo les pregunto a ustedes, ¿tienen el botiquín de primeros auxilios? ¿Saben lo que es? Les pregunto. Daisy, te escuchamos. Licenciada, yo digo que, o sea, sí tengo el botiquín, pero no sé si está completo. Tiene agua oxigenada, alcohol desinfectante, yodo, lo que siempre utilizo, paracetamol, aspirina y un termómetro, obviamente, por lo de mis hijos. Ya. Y bueno, eso es lo que básicamente vendas, por si pasa cualquier cosa, micropor, y ya, eso es lo que tiene. ¿Tijeras? Bueno, no está en el botiquín, pero sí tengo. ¿Pinza? No, no la tengo. O sea, son sugerencias que te doy para que vayas añadiendo. ¿Guantes? Eso sí tengo, eso sí tengo. ¿Barbijo? Sí. Todo eso tiene que estar en el... Ahora, por ejemplo, si alguno de ustedes en la familia tiene alergia o tiene diabetes, los medicamentos, digamos hay algún diabético en tu casa, parte del botiquín de primeros auxilios debería ser un glucómetro, por ejemplo. Parte de tu botiquín de primeros auxilios debería ser un termómetro. ¿No? Entonces, ahí vamos. Está bastante bien tu botiquín. Solo hay algunas cositas. Por ejemplo, nos dijeron que lo ideal es que parte del botiquín de primeros auxilios sea una libreta de números de emergencia, o sea, aparte del 110 y los otros números. Por ejemplo, si hay un médico en la familia, si están asegurados, qué seguro tienen, ¿se dan cuenta? ¿A quién llamar? Por ejemplo, a la tía, a la mamá. Si digamos me roban, ¿a quién llamo? Si digamos está desmoronando el edificio donde vivo, ¿a quién tengo que llamar? ¿A dónde tengo que acudir? Entonces, una libreta con los números más importantes. Si digamos tienes niños, entonces, por ejemplo, puede ser el número de la farmacia más cercana. Ahora, en esta época de coronavirus, hay farmacias que hacen delivery. Entonces, si tú tienes una farmacia, digamos, donde te hacen delivery, el número de la farmacia tendría que estar en una libretita pequeña que es parte del botiquín de primeros auxilios, ¿ya? Entonces, fíjense, uno de ustedes tiene bastante bien su botiquín de primeros auxilios. El resto... Yo también tengo, licenciada, en casa. Muy bien. ¿Cómo es tu botiquín? Bueno, mis hermanos lo han armado porque una de mis hermanas ha ido con los bomberos a pasar un curso de primeros auxilios. Tiene las vendas, todo. Y mi otro hermanito, como está estudiando educación diferencial, también le han hecho armar otro botiquín porque él va a trabajar con niños con capacidades especiales. Entonces, y como en casa son muy alérgicos a diferentes cosas, mi mamá tiene pastillas a montones, tenemos los aparatos como el tensiómetro, oxímetro, tanques de oxígeno, nebulizador, todos esos que se necesita para cualquier caso de emergencia. Muy bien, excelente. ¿Tienen la libretita con los números de teléfono? Eso nos falta, pero tenemos, bueno, eso nos falta para acomodar, pero tienen su carnet de seguro, entonces ahí tienen los datos en caso de emergencia, quién tienen que llamar o a dónde acudir.
Ya, perfecto. ¿Sabes qué tiene el botiquín de primeros auxilios de tu hermana? Así a cabalidad no sé muy bien qué tiene, pero sí he visto que han comprado las vendas, que el termómetro, que tijeritas, eh, para hacer lo que es ¿qué se llama? Las curaciones también, ¿no ve? Ujú. El alcohol, todo lo demás. Y recientemente compramos hace una semana un botiquín para el auto, uno nuevito. Perfecto. A nosotros en la capacitación nos dijeron, si quieres compras de la farmacia que es carito y le vas aumentando cosas, o si quieres agarras una caja de zapatos, la desinfectas y eso puede ser tu botiquín de primeros auxilios. Muchas veces compras zapatos y no sabes qué hacer con las cajas. Entonces tu caja puede ser un botiquín de primeros auxilios siempre y cuando esté limpito. ¿Qué nos han recomendado? Si hay niños, que no esté al alcance de los niños, son traviesos, pero que tampoco esté bajo 7 llaves, porque hasta que saques las 7 llaves se muere la persona sin primeros auxilios. Entonces, hay que tener cuidado. La empresa donde trabajas, las personas que trabajan, ¿tiene botiquín de primeros auxilios? Fíjense. Si no tiene, grave. En esta materia el semestre pasado me dice una persona, he tenido que ir al médico porque me he cortado el dedo, pero al principio no me hacían caso en mi trabajo. Al manejar papeles me he cortado el dedo y estaba mal. Se ha infectado y demás. O sea, no había botiquín de primeros auxilios. Es un problema. En el colegio donde yo trabajaba, si te dolía la barriga, matecito, mate de anís, de manzanilla. Y si no se pasaba con eso, recién ya se preocupaban. Entonces, fíjense, hay que tener cuidado. Como son medicinas y demás, por eso no siempre al alcance de los niños. Ahora, fíjense algo interesante que dijo su compañera ahorita, que me olvidé. Pues en esta época debería haber un oxímetro en nuestro botiquín de primeros auxilios. Por ahí no nos damos cuenta a cabalidad que nuestra saturación de oxígeno no es la ideal, ¿no? Entonces, fíjense, un oxímetro, si puedes, claro, un tensiómetro y demás, ¿no? Pero, fíjense, es importante. Entonces, una vez que vemos en nuestra sociedad, les pregunto, ¿a quiénes? ¿En qué personas ustedes creen que sí se cumple esta pirámide de necesidades y en qué personas no se cumple? ¿Y qué podemos hacer para ayudarlas? Les pregunto. Parece una pregunta bien capciosa. Sin embargo, era tarea que les he dado el anterior viernes. Fíjense, si hay mendigos por donde tú vives, no se cumplen estas necesidades fisiológicas y de seguridad. Porque si se cumplieran, no necesitarían mendigar. O sea, lo más probable. Hay gente mañuda que se pone a mendigar también, pero confiemos en que en la mayoría de los casos realmente se ponen a mendigar porque no tienen vivienda, no tienen trabajo, no tienen qué comer, no tienen vestido, no tienen tal vez agua, no tienen dónde dormir. Entonces, muchos mendigos no tienen no cumplen desde lo más básico. Hay mucha gente que no llega a estudiar, que no llega a salir bachiller, por ejemplo. Hay gente que por falta de práctica se olvida de leer. Especialmente se da mucho en adultos mayores institucionalizados, pero también muchas veces en nuestras familias.
Si no estimulamos a nuestro abuelo, a nuestra abuela, por ejemplo, que lean el periódico, puede ser, si les gusta, que hagan crucigramas, o una persona mayor, por ejemplo, aunque no lo crean, sí es algo estresante, pero a nivel cognitivo, dependiendo de cómo maneje el estrés, para algunos adultos mayores es nomás una gimnasia cerebral, por ejemplo, hacer los impuestos, el formulario 200, el 400, todos los meses, el libro de compras y ventas. Digamos, guiada a la persona, ¿no? Para que no tenga problemas, pero hacer esas sumas, esas restas, esos porcentajes, esos ejercicios, hace que funcione el cerebro también, ¿no? Entonces, fíjense, no descuidar a los adultos mayores desde tu familia. Si tienes abuelos, no los dejes ahí tirados. Visítalos, llámales. Si están en un asilo, como la abuelita de mi mejor amiga, visítenlo. Yo me la he almorzado a ella porque 3 años que no la ha visitado a su abuela. Es decir, ¿qué te hacía una videollamada? No me escucha, pero por lo menos te ve la cara, pues, puedo decir. Una videollamada, ¿qué te hacía? Y ella me dice, ay, les ha dado coronavirus a toditos. ¿Ves? Lo hubieras consolado a ella que estaba con coronavirus, te hubiera visto la cara. Entonces, fíjense, lo ideal entonces es que a nivel motivacional luchemos porque se cumpla todo esto. Primero, en nosotros, ¿ya? Y luego ayudemos a nuestro entorno, que va empezando de nuestros papás, nuestros hermanos, ya les digo, nuestros conocidos, amigos, por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar? Y siempre les recomiendo en esta materia que trabajemos con esto de la jubilación, de los aportes. Con las AFPs, que yo recuerdo, hay 2 opciones. Una, que te devuelven todo lo que has aportado en cuotas hasta que se acabe lo que tú has ahorrado. Y 2, que te dan todo el dinero de golpe. Yo sinceramente les sugiero que no recojan todo el dinero de golpe. Se emocionan, construyen una casa, compran una movilidad con ese dinero, se van de viaje y después no tienen plata. Entonces yo tengo parientes y demás que tienen su jubilación y aunque no lo crean, aunque sea una miseria la jubilación, pero te da cierta tranquilidad económica, porque ese dinero viene seguro todos los meses, tu jubilación, ¿ya? Entonces siempre les sugiero a mis estudiantes, en cuanto sean mayores de edad, vean la posibilidad de hacer su aporte voluntario y si tienen trabajo, pues vean que si su jefe inmediato superior, o sea, si digamos en recursos humanos, hacen el descuento para que tus aportes a las AFPs y si trabajas para una empresa o mi sugerencia, mi recomendación, digamos si eres profesora, trabajas en un colegio, creo que una de ustedes es modelo, digamos, trabajas en un canal de televisión, digamos, tienes un sueldo fijo, digamos, ¿no? Entonces, el canal tiene que aportar para tu jubilación, digamos, ¿no? Igual el colegio tiene que aportar. Por lo menos cada 6 meses, averigua si realmente la empresa está haciendo tus aportes. O sea, va a salir en tu papeleta de pago que están haciendo el descuento, pero verifica que realmente la empresa está haciendo los aportes. Que yo me acuerde, por lo menos una vez al año, sale un listado en el periódico La Razón de todas las empresas que no han hecho los aportes de sus empleados. Aporte que no has hecho, no se recupera. O sea, que tardas más en jubilarte. Entonces, ha sido negligencia, por ejemplo, de recursos humanos, del colegio donde yo trabajaba. Después de que dejé de trabajar, la persona era una persona mayor. Eso no quiere decir que todos los adultos mayores se equivoquen. No sé por qué le han dado esa potestad a esa persona de 85 años que tenía que hacer los aportes de los profesores. 3 meses no había hecho los aportes. Sí tenían en sus papeletas de pago el descuento, pero no efectivizó ese colegio los aportes. Entonces salió en el periódico Colegio Tantos esta multa por falta de aportes. Entonces, hagan lo que hagan los profesores y demás, aunque lo descuarticen en el colegio, igual no se hicieron los aportes oportunos. 3 meses de perjuicio todos los que trabajan en ese colegio.
Empresas grandes realmente era sorprendente que tenían deudas por falta de esto de hacer aportes. Entonces, ¿cómo tú controlas a la empresa que te des cuenta? Para los aportes, vas o ves por internet o te apersonas, por ejemplo, hay AFP Futuro yendo al Prado y hay unas maquinitas donde tú pones tu huella y te lo imprime, todo tu historial de aportes. Entonces, si haces eso cada 6 meses, verificas que la empresa donde trabajas realmente está haciendo los aportes. Y si no está haciendo los aportes, puedes reclamar. Estás en todo tu derecho de reclamar. Les digo cada 6 meses por la época de pandemia, para que no haya un atolladero de gente. Pero si tú lo deseas, se relaja un poco más el asunto. O sea, para mí, un tiempo ideal, por ejemplo, es cuando haya menos de 100 enfermos con coronavirus durante una semana. Entonces ahí, ya, estamos mejor. Si llega a ser un mes, digamos, muchísimo mejor. O sea, ya se está controlando, ¿no? Pero mientras haya más de 100 personas con coronavirus cada semana, a mi modo de ver, por lo menos un muerto o más cada semana, entonces hay que realmente seguirse cuidando bastante. Entonces, fíjense en esto que estamos viendo. ¿Cómo puedes ayudar? En tu familia, a tus amigos, por ejemplo, en tu familia, recomiéndales que hagan sus aportes. Si conoces a alguien que no tiene seguro médico, ayúdalo, convéncelo, digamos, de que se asegure al SUS o algún otro seguro que sirva. Vean, o si no, que siempre guarde platita para algún problema médico. Por ejemplo, incluso, tal vez, pero tendrían que consultar con su médico, tal vez parte del botiquín de primeros auxilios sería el kit de medicamentos. Entonces, fíjense. Un ratito, por favor. Ya, perdón, me llegó un mensaje urgente. Ya, entonces, fíjense, ya les digo, podemos ayudar a nuestro entorno más inmediato con esto, ¿no? Seguro médico, vivienda. Tiene que llegar idealmente, ¿no? Que llegue un momento en tu vida de que ya no dependas de tus papás. Ya sea que tú tengas tu casa propia o vivas en un lugar alquilado o en anticrético, pero que no dependas ni de tus papás ni de tu suegro, no, que sea fruto de tu trabajo, de tu ahorro. Que puedas, o sea, inicialmente empiezas con la familia, tus amigos, tu pareja y demás, y entonces ya se va dando un apoyo a un nivel mayor, idealmente, ¿no? Y ya les digo, la educación, o sea, lo que es obligatorio teóricamente es que todos seamos bachilleres. Ya después, si directamente te quieres dedicar a trabajar y no ir a la universidad ni a algún instituto, depende de ti. Pero idealmente, todos en Bolivia deberíamos tener el derecho y la obligación de ser bachiller. Todos. Ya después tú decides qué carrera quieres estudiar, dónde quieres estudiar, cómo quieres estudiar. Pero fíjense. Y entonces esto nos sirve a nivel motivacional para que en la empresa se vaya cumpliendo lo siguiente. Y vamos viendo las otras diapositivas. Fíjense. En 1994 este autor habló de las etapas de la motivación. Entonces, la primera, por ejemplo, la anticipación. Si una persona tiene alguna expectativa de esa emergencia o de ese motivo, ¿no? Puede ser una privación o un deseo de conseguir alguna meta determinada. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué meta tienen ahorita? Por lo menos 3 personas que compartan una meta que tienen ahorita, una meta determinada. Puede ser pagar mis deudas, por ahí tienen deudas, salir licenciado, no sé. Daisy, te escuchamos.
aparte de terminar la carrera, tener por lo menos un anticrético como mínimo de un departamento como yo quiero. Muy O bien. una casa si se puede, pero algo, un anticrético. Un anticrético, perfecto. O una casa, muy bien. Excelente. Entonces, fíjense, la anticipación. ¿Dos personas más que quieran compartir? ¿Qué meta sienten que tienen en este momento? Puede ser hasta lo más básico, aprobar la materia, por ejemplo, con buenas notas. Puede ser. Ana, te escuchamos. Bueno, una de las metas es de largo plazo, cuál sería salir licenciada. Otra que me llevará un cierto tiempo, que es amueblar todo mi dormitorio. Y otro que sería mm, mm, cumplir una promesa que hice. Muy bien. Excelente. Por lo menos una persona más que quiera compartir una meta que tiene. Berta, te escuchamos. Bueno, mi meta de mí para este año es pagar la universidad, porque lo estoy pagando yo solita y por eso me estoy descuidando, la verdad. Ya. Está muy bien. Y Perfecto. Una meta, pagar la universidad. Está perfecto. Es una motivación valorada. Bien. Veamos la siguiente etapa. Tenemos un motivo, ¿no? Activación y dirección. Hay estímulos extrínsecos e intrínsecos. Fíjense. Entonces, los estímulos extrínsecos, por ejemplo, es tu entorno, la sociedad. Muchas veces la sociedad te dice, no, tienes que tener tu casa propia, qué barbaridad, cómo vas a seguir en alquiler, estás regalando plata al casero. Entonces, por ejemplo, ese es el motivo, ese es el estímulo extrínseco, tal vez. Pero digamos un motivo intrínseco, digamos, quiero comer ese plato rico. Entonces es tu organismo que te da el antojo, las ganas, la necesidad de comer. Ya, fíjense. Entonces son dos tipos de estímulos, extrínsecos e intrínsecos. Se va generando una conducta, acordémonos de lo que es conducta y comportamiento, ¿no? Luego se va buscando el rendimiento. Tienes que generar conductas, comportamientos, me olvidé aumentar, que te acerquen a la meta. Si te están alejando, puede ser que hay algo aversivo. Por ejemplo, si tu meta es salir licenciado y hay una materia difícil donde tu docente es demasiado estricto y tú dices, nunca voy a salir, voy a repetir cuántas veces esta materia. ¡Qué barbaridad! ¿No? Entonces, simplemente tienes que esforzarte mucho más. Yo sé que dependiendo de la universidad, la carrera y demás, habrán materias que son unas más exigentes que otras, pero fíjense, ¿no? Entonces, estos estímulos te tienen que servir para acercarte a la meta, a esa meta que tienes. Pero si hay algo aversivo, ya les digo, puede ser una materia muy difícil, qué sé yo, entonces te puede ir alejando de la meta. Tienes que también saber sobrellevar esa parte aversiva también. Si te cuesta una materia, yo siempre les sugiero que uno se haga amigo de la persona más estudiosa, pero también que pueda hacerle favores en el futuro, ¿no? O sea, no solamente, no ser amigo por interés, ¿no? Ayudarse también, ¿no? Entonces, ayuda siempre que seas mejor amigo o sea, el amigo de la persona que entiende bien la materia, para que
les pueda explicar, incluso hay personas que hasta ganan su plata aparte explicando lo que no ha sabido explicar el docente. No es lo ideal, porque obviamente deberíamos dar clara la materia, pero hay personas que ganan dinero de eso, ¿no? Explicando lo que no ha explicado bien el docente. Lo que no ha hecho que entiendan todos. Pero también obviamente tiene que haber el interés por parte de ustedes. O sea, si ustedes no nos motivan, como ya les he dicho con anterioridad, entonces simplemente vamos a dar nuestra materia por obligación y listo. Y no es lo ideal. Entonces, fíjense, esa conducta tiene que haber una retroalimentación. Ya sea, como dice acá, éxito si has llegado a tu meta o fracaso. Pueden haber algunos tropiezos, o sea, es muy difícil, no es imposible, pero es lo más complicado que uno llegue a ser licenciado sin haber, digamos, tenido algún aplazo, ya sea en algún examen parcial o incluso que te has aplazado en la materia. Entonces, si han pasado, digamos, unos 15, 20 años, así como salieron en las noticias los dinosaurios de algunas estatales, si te sientes así dinosaurio en tu carrera, es como que no estás llegando a la meta, estás fracasando. Y tu retroalimentación es eso. Fracasé, no saqué mi título. ¿Por qué? Tengo que reflexionar. ¿Por qué no he sacado? ¿Tengo que volver a intentar? ¿Tengo que cambiar de carrera? ¿Qué tengo que hacer? Si he llegado al éxito, entonces súper, sigo motivada para hacer más cosas. Perfecto. Pero si he llegado a lo que es el fracaso, tengo que asimilar. ¿Por qué he fracasado? Y ver si vuelvo a lo mismo o cambio de meta. Entonces, fíjense, es importante. Finalmente, habrá que ver el resultado. Y entonces, vives las consecuencias. Si has llegado a la meta, la satisfacción de haber llegado a la meta. Por ejemplo, yo pensé, tal vez erróneamente, que para un economista lo ideal era llegar a lo máximo del Banco Central y que su firma esté en los billetes. Pensé que esa era la meta máxima de la mayoría de los economistas, ¿no? Que se vea tu firma en el billete. Pero no siempre había sido así. Conozco un economista que me dice que su meta máxima es llegar hasta donde ha llegado en unos 7 años, debe ser, que está trabajando en el Banco Central. Entonces es hasta donde ha llegado, porque según él, ir más arriba, pues necesitaría pertenecer a algún partido político, tal vez el oficial, digamos, ¿no? Que a él no le convence la política, entonces hasta ahorita no me piden que yo pertenezca a ningún partido. Pero si busco ascender más, entonces sí me van a pedir que tome alguna decisión al respecto. Entonces, fíjense, ya has llegado a lo que querías. Entonces vas a vivir esa satisfacción, vas a estar motivado, vas a buscar más metas. ¿Se entiende? A nivel laboral, la materia es psicología organizacional, ¿cuál es tu motivación? De este economista que les digo, me decía, mi motivación es trabajar en el Banco Central. Quiero trabajar en el Banco Central. A la tercera o cuarta vez que he postulado, ya lo han aceptado en el Banco Central. Pero ahora ahí tengo que trabajar. Entonces, para él, una de sus motivaciones era trabajar en el Banco Central. Una vez que ha llegado a trabajar ahí, se ha sentido el rey del mundo por un tiempo. Luego ha ido ascendiendo. Yo le decía, quiero ver tu firma en los billetes. Pasaron los años y me ha dicho, sabes que no me interesa que mi firma esté en los billetes. Voy a satisfacer mi meta, no la tuya. Entonces, fíjense, es interesante. Y fíjense, cada uno de nosotros tiene metas diferentes. Algunas son compartidas, o sea, todos ustedes, me imagino, quieren ser profesionales. Perfecto, esa meta comparten. Pero habrá otras metas personales que van cambiando.
Muchas veces tú estás en un trabajo no porque te guste, sino porque necesitas la plata. Entonces, la motivación a nivel laboral será mucho más complicada. Fíjense. Entonces, si estás en un trabajo y te gusta lo que haces, y tu entorno también te motiva, o sea, es un estímulo extrínseco positivo, una maravilla. Nos vamos a quedar en esta parte.